Durante estas semanas hemos estado hablando de la lucha por mantener la presencia del Señor en nuestra vida. Esa es la lucha del cristiano, es la lucha por vivir en libertad, es la lucha por vivir en santidad también, es la lucha por vivir en el gozo del Señor. Esa es la lucha diaria del cristiano. Y hemos dicho una y otra vez que nada puede dar más gozo al ser humano que la presencia de su Dios en su vida. Y en el tema pasado hablamos de la importancia de la palabra de Dios, de cómo eso alimenta nuestra fe, de cómo alimenta nuestro espíritu, de cómo por medio de su palabra nosotros somos elevados a la presencia de Dios también. Hablamos de que necesitábamos leerla todos los días, de que necesitábamos meditar en ella, que necesitábamos memorizar las Escrituras. Pero no basta con leer las Escrituras, como no basta con alimentarse, como no basta con comer la mejor comida que el mundo nos pueda dar. También, además de comer, nosotros necesitamos respirar. Y hoy queremos hablar de lo que muchos llaman la respiración del alma, la respiración del espíritu. Hoy hablaremos de la oración. Hablaremos de que necesitamos orar, que un cristiano que no ora es un enfermo espiritual. La oración es el aire mismo que llena los pulmones de nuestra vida espiritual, es el motor que mueve nuestra espiritualidad. Queridos hermanos, es imposible tener una vida espiritual, una vida cristiana sin oración. Eso no se puede. Hemos dicho que la oración es el aire que llena los pulmones de la vida espiritual, y con esto queremos decir que una vida espiritual sin oración es igual que la vida de una persona que se está ahogando, que se está muriendo porque no tiene oxígeno, porque no tiene aire. Sin oración, usted y yo nos ahogamos en la mundanalidad. Tenemos, hermanos, muchos enemigos. Nuestra vieja naturaleza quisiera regresar y batalla por regresar. Los demonios están listos para soltar todos los perros del infierno contra nosotros. Y nosotros somos demasiado débiles para vencer los fuegos del Averno. Vivimos en un mundo donde reina el enemigo, y este mundo está lleno de trampas y está lleno de peligros. Para nosotros es imposible, mis hermanos, vencer por nosotros mismos. Necesitamos orar, y lo necesitamos urgente. La vida cristiana es la vida del Espíritu. La vida cristiana, hermanos, es una cosa sobrenatural. Es caminar en el Espíritu, es vivir una vida sobrenatural. No se puede vivir la vida cristiana en forma natural, es imposible. La vida cristiana es una vida sobrenatural. No se puede vivir sin oración. No se puede vivir cerca de Dios sin orar. Sin oración, mis hermanos, no hay comunión con Dios. No se puede. Tú no puedes tener comunión con una persona si no conversas con esa persona. Y la oración es conversar con Dios. Debiéramos dedicar todos los días tiempo y tiempo de calidad para comunicarnos con nuestro Dios, para establecer una relación íntima y profunda con nuestro Dios. Necesitamos orar. El cristiano que no ora es un cristiano derrotado, es un cristiano sin victoria, es un cristiano de una vida espiritual débil, una vida que no tiene poder, es una vida llena de pecado. Donde no hay oración no hay poder, donde hay más oración hay más poder. Y donde hay poder hay victoria. Me gusta lo que dice Filipenses 4, versos 6 y 7. Dice el Señor: por nada estéis afanosos,
sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Filipenses 4, 6 y 7 dice, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. ¿Sabe? Hemos leído este texto, hemos comentado este texto, hemos hablado de este texto muchas veces. Y creo que a veces hacemos demasiado énfasis en una sola palabra. El Señor dice, no os afanéis. No os afanéis por nada. Y la palabra afanéis viene de merimao y significa cuidarse, cuidado, afanarse, acongojarse, estar ansiosos, sufrir de ansiedad. Los cristianos, hermanos, no debiéramos afanarnos. Debiéramos aprender a descansar en el Señor. Muchas veces no tenemos paz porque descansamos en el sitio equivocado. Muchas veces descansamos en nuestras habilidades, en nuestras posesiones, descansamos en el mundo o en las cosas que tenemos en este mundo, en vez de descansar en el Señor. Pero ¿cómo podríamos descansar en el Señor? ¿Cómo podríamos, por ejemplo, descansar en el Señor cuando alguien que queremos, que amamos, nos ha sido robado por la muerte? O cuando estamos sufriendo una enfermedad mortal. O cuando alguien que amamos está sufriendo una enfermedad mortal. O cuando tenemos deuda y no tenemos trabajo, por ejemplo. ¿Cómo podemos nosotros vivir sin afanarnos? Cuando hay heridas a veces en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro ser, del pasado, pero que no han sido resueltas. Cuando nos falta sabiduría para solucionar los problemas, por ejemplo. Cuando tenemos un hijo hundido en malos caminos, en droga, en alcohol, o que vive una vida mala. ¿Cómo podríamos tener paz? Entonces, nosotros sabemos que Dios tiene todo bajo su control. Pero nos preocupamos, nos afanamos, nos angustiamos, sufrimos de ansiedad. Y algunos tienen que estar tomando medicamentos y algunos hasta han sido, y digo cristianos, internados en una institución por sufrir de ansiedad. Lo que Pablo nos ordena es algo que ni tú ni yo podemos hacer a veces en tiempos difíciles. Lo que Pablo nos está pidiendo es algo imposible. Es más, no es Pablo el que nos pide esto, es Dios el que nos pide cosas imposibles. Es más, les diré una cosa, siempre que Dios nos pide vivir en el Espíritu, nos está pidiendo algo imposible. El Señor nos ordena que no estemos afanosos. Que no estemos afanosos por nada, dice. Y para mí eso es imposible. Yo no puedo. Hay veces que paso momentos duros y no sé cómo solucionarlos. Me recuerdo, por ejemplo, cuando la última vez que fui a mi país, a Chile, y nos tocó atravesar la cordillera de los Andes, y el avión se movió más que de costumbre. ¿Y cómo se movía ese avión? Y la verdad a mí no me gusta volar. Le tengo fobia a estar en el aire. Y aquel día íbamos volando y el avión se movía y uno podía ver el miedo dibujado en el rostro de casi todas las personas. Y por supuesto, si yo tuviera un espejo y mirara mi rostro, iba a ver el terror mismo reflejado allí. Me costaba estar pensando de esta manera. Yo recordé ese pensamiento, recordé que el Señor decía, por nada estéis afanosos. Pero yo decía, ¿cómo lo hago, Señor? ¿Cómo voy a estar de esta manera sin estar afanoso si a mí me da miedo?
Pero el verso no termina allí. El verso completo dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Saben? Es verdad. Pablo nos pide algo imposible. Es verdad que Dios nos pide algo imposible. Es más, no lo pide, lo ordena. Y esto es lo bonito, no nos deja allí. Pablo nos da la fórmula para que lo imposible sea posible. Dice la Escritura, no estéis afanosos por nada. Presentadle a Dios todos tus problemas, tus luchas, tus miedos, tus dificultades en oración. Hágalo. Y hágalo con ruego. Ruéguele al Señor. No solo ruéguele. Agradézcale al Señor, dice. Por todo. Dice que peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y con acción de gracia. Y entonces, mis hermanos, ocurrirá algo sobrenatural, algo que no se puede entender, algo que sobrepasa todo entendimiento. Así lo dice Pablo. Pablo dice que cuando usted haga esto, usted tendrá paz. Y no se trata de cualquier paz. Se trata de la paz de Dios. La paz que sobrepasa también todo entendimiento. Y esta paz que no es humana, es una paz de Dios que llenará su corazón y no depende de las cosas que sucedan alrededor. Me acuerdo aquel día cuando íbamos atravesando la cordillera de los Andes, porque hicimos escalas en Brasil, y el avión se movía y yo tenía miedo. Hice una oración al Señor y pasó algo sobrenatural. Me llené de paz. El avión siguió moviéndose. El miedo podría seguir invadiéndome a lo mejor, pero por alguna razón sobrenatural sentí paz. Estaba tranquilo. El afán desapareció, se acabó la angustia, se acabó la ansiedad. Alguien escribió alguna vez, y con mucha razón, que puede ser que muchas veces el Señor no calma la tormenta, pero te da a ti calma en medio de la tormenta. Te da paz en medio de la tormenta. Recuerdo que después de que pasó ese momento en que el vuelo se movía tanto, ¿verdad? Y cuando ya íbamos llegando a Brasil, fui atrás, caminé un poco en el pasillo, y una de las azafatas me miró y me dijo, ¿qué le pareció el vuelo? La quedé mirando y le dijo, estuvo muy bueno, estuvo muy bonito, me gustó. Y era la verdad, en ese momento me olvidé de todo lo que se había movido el avión, de todo lo que había estado pasando. Pero ella me miró asombrada y me dijo, pero se movió mucho el avión, ¿no? Se movió demasiado. Hasta ella estaba asustada, hasta ella que estaba acostumbrada. Pero el Señor, aún miedoso como yo, ¿no es cierto?, le hizo un milagro y me dio paz y me dio calma en ese momento. Y esta paz no es humana, es una paz de Dios que llena el corazón, que hace desaparecer todos los sentimientos y emociones que nos puedan alejar del Señor. Y su mente y sus pensamientos, no solo su corazón, serán llenos de la presencia de la paz del Señor. Todo en la vida del cristiano, mis hermanos, es imposible. La vida espiritual verdadera, la vida cristiana real, es imposible. No estoy hablando de la religión. La religión es solo un disfraz. El hombre viene y se sienta en la iglesia todos los días de servicio,
El hombre se levanta, el hombre canta, el hombre levanta sus manos, el hombre ora, el hombre hace ciertos ritos en su casa también y en todas partes. Pero eso no es la vida cristiana. La vida cristiana es una vida en comunión sobrenatural con el Señor, con el Espíritu del Señor. Y entonces el Señor trae paz y el Señor trae gozo y el Señor guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Como dije, la vida cristiana necesita de un motor y tiene que ser un motor sobrenatural. Y el motor sobrenatural de la vida espiritual se llama oración. Y hablamos que la oración debiera ser secreta, y es muy importante, y que el Señor Jesús lo ordenó. Allí en Mateo 6, 5 y 6 nos dice algo interesante, dice: cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman al orar de pie en la sinagoga, en las esquinas, en las calles, para ser visto por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y estas palabras del Señor son una fuerte advertencia en contra de orar para figurar. Los judíos tenían la costumbre de pararse en las esquinas, porque cuando tú estás en una esquina puedes ser visto de allá, puedes ser visto de allá, puedes ser visto de allá y puedes ser visto de atrás, también de la izquierda, de la derecha, del este, del oeste, del sur y del norte, de todos lados te pueden ver. Y levantaban las manos y hablaban fuerte para que todo el mundo supiera que eran religiosos. Y los aplaudían. Creo que una de las cosas que hace que la oración sea tan difícil y que nuestra carne rechace tanto o no le guste la oración, sea precisamente eso. Que oramos en secreto, que nadie nos va a ver, que nadie nos va a aplaudir, que nadie va a decir qué religioso eres, te felicito. Realmente necesitas y mereces un aplauso y un abrazo tal vez. La oración no es para asombrar a los hombres con nuestras lindas palabras o para usar lindas poesías, ¿no es cierto? Lo que el Señor quiere es que tú lo hagas con humildad. Porque tú estás delante del Señor, hermano. Nosotros somos polvo, Él es grande, es inmenso, es maravilloso. Es un privilegio, mis hermanos. La Escritura dice que los cielos y los cielos de los cielos son el estrado de sus pies, que Él camina por arriba de los astros y de las galaxias y de esas cosas que cuando las miramos con los microscopios nos asombramos y nos dejan mudos. Y hermano, si tú buscas figurar cuando oras, tú no estás orando realmente. Esa no es oración. Y es verdad que falta mucha oración privada. Pero también la Biblia nos habla de orar en público, y es bueno orar en público, mis hermanos. Algunos cuando leen este texto de Mateo dicen, el Señor está prohibiendo orar en público. Pero no es así. Lo que Dios nos está advirtiendo es que si oras en público, no lo hagas para que otros te aplaudan o para que otros digan qué bonito que habla este hermano, qué lindo que ora este hermano. De hecho, si esa es tu actitud cuando oras, eso me está gritando que tú necesitas mucha oración privada. Daniel 8:10, hablando de esto de hablar en público, de orar en público, nos muestra cuando Daniel, Daniel 8:10 dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado un edicto que prohibía orar a otro Dios que no fuera el rey. Dice que él entró en su casa, y usted dirá, bueno, entró en su casa, cerró las ventanas, cerró las puertas, para que nadie supiera que él estaba orando. No. Dice que entró a su casa, abrió las ventanas de su cámara, que daban hacia Jerusalén, y se arrodillaba 3 veces al día, aun cuando había un edicto de muerte, y daba gracia delante de su Dios, como lo hacía hacer antes. O sea, como lo solía hacer antes. Esto es lo que hacía David. Me he confundido, Daniel.
el profeta Daniel. El profeta Daniel oraba. Y él lo hacía en público. Él estaba en una nación pagana que adoraban dioses paganos, que tenían costumbres paganos, que celebraban fiestas paganas, ritos paganos, que necesitaban conocer al Señor. Y él era un hombre importante, un hombre conocido allí en el lugar, en Babilonia, era un gobernador, había llegado a ser un hombre de mucha importancia en Babilonia. Y entonces él quería que todos supieran que todo lo que él tenía le había sido dado por Dios. Y de una forma de predicar y de evangelizar, él abría sus ventanas para que todo el mundo supiera que él hablaba con su Dios y que su Dios le contestaba. Y que el Dios que él tenía era un Dios que contestaba las oraciones. Y la Biblia dice que Dios aprobó su oración en público, porque cuando lo castigaron y lo pusieron en el foso lleno de leones, los leones no pudieron hacerle nada. El Señor tapó la boca de los leones. Otro caso, segunda de Crónicas 6:13, dice, porque Salomón había hecho un estrado de bronce de 5 codos de largo, de 5 codos de ancho y de altura de 3 codos, y lo había puesto en medio del atrio y se puso sobre él, se arrodilló delante de toda la congregación de Israel y extendió sus manos al cielo y dijo, aquí vemos, hermano, a todo Israel reunido. El templo acababa de ser terminado. Y ahora Salomón lo estaba dedicando al Señor. Y no había forma de dedicarlo si no era con una oración en público, que todos supieran. Y la oración de Salomón no podía ser más pública que esta. Y cuando él lo hizo, ocurrió algo sobrenatural. Salomón oró para dar gloria a Dios y la gloria de Dios apareció entonces. Segunda de Crónicas 7:1 dice, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Algunos hermanos dicen, no, tú no puedes orar en un restaurante, tú no puedes orar en público, tú no puedes orar cuando te vean. He escuchado a gente que dice que la única forma de orar es cerrando la puerta y orando allá adentro. En las iglesias ni siquiera oran. Y cuando está enfermo alguien, no oran por él porque otros van a saber, oran por allá calladitos, ocultos. Dicen estas personas que es incorrecto orar en público. La Biblia me enseña que esto es mentira. Lo que es incorrecto es orar en público para aparentar una religiosidad hipócrita delante de los demás. También existe el caso de Elías. En Primera de Reyes 18, 37 y 38, donde dice, respóndeme Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Y entonces cayó fuego del cielo de Jehová, y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la sangre. Y hermanos, algo interesante, él pidió delante de todos allí, de todo Israel estaba reunido, y la gloria de Dios apareció, el fuego descendió, hasta las piedras las quemó. Y es más, después oró también delante de todos y descendió lluvia. Y les voy a decir una cosa, todo Israel supo quién era el verdadero Dios. Y eso fue gracias a que Elías oró en público. Por eso es importante también. La Biblia está llena de oraciones en público. Voy a leer la última nomás. Juan 11, 41 al 43 dice, y este es Jesús, el que nos da el ejemplo. Jesús dice que cuando estaba muerto Lázaro les pidió que quitaran la piedra y entonces quitaron la piedra, dice Juan 11, 41 al 43. Entonces quitaron la piedra, Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, gritó con fuerza, con fuerte voz, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro fue resucitado, mis hermanos. Y esto no contradice las palabras del Señor cuando el Señor nos dice que oremos en secreto. Pero sí nos muestra que hay mucho poder en la oración en público, la oración de grupo.
cuando todos oramos juntos. La Biblia dice que cuando 2 o 3 se reúnen para orar, el Señor contesta. Cuando nos ponemos de acuerdo para pedir por algo, el Señor nos da lo que pedimos. Es importante orar. Al orar sabemos que es Dios el que responde. Y si lo hacemos en público, otros conocen a Dios. Por la oración nosotros vemos los cuidados, la bondad, la misericordia, el amor, la protección del Señor. El poder de nuestro Dios se manifiesta. Y la gente sabe quién actúa en sus vidas. Hace poco hablaba con una hermana que vendía algunos productos muy saludables para diferentes enfermedades y había tenido un hijo enfermo y me contaba que ese muchachito estaba enfermo y no podían sanarlo, no sanaba con las cosas que le daban. Bueno, el médico y los médicos habían hecho muchos exámenes y el muchacho seguía con fiebre y ya le iban a hacer exámenes más serios porque no sabían qué pasaba con el niño. Y un hermanito de la iglesia, fue a su casa y oró por el muchacho y al otro día el muchacho apareció sano. Entonces la hermana ya no le pudo dar la gloria a los productos, tuvo que darle la gloria a Dios. Ya no le dio la gloria a los médicos, sino que tuvo que darle la gloria a Dios. Y cuando ella lo contó en público en la iglesia, todos los hermanos de la iglesia tuvieron que darle la gloria a Dios y todos supieron que era Dios el que había sanado al niño. Hermano, no se trata de orar en las esquinas levantando las manos, pero sí se trata de orar por los que tienen necesidad. Quiero confesar que no oro todo lo que necesito orar. Quiero decirles, hermano, que les pido que oren más por mí para yo orar más. Oraré por ustedes para que ustedes oren más. Para que sintamos hambre y sed de oración como lo que realmente necesitamos. Para que los días de oración en las iglesias se llenen las iglesias de gente que vaya a orar, a buscar al Señor. Seré sincero. Esta iglesia necesita más oración, no falta oración. Somos una iglesia que no es una iglesia de mucha oración, necesitamos orar más. Hay mucho poder en la oración. Y si no estamos orando, estamos perdiendo el poder que el Señor nos quiere dar. La gente que viene a la iglesia necesita lo que no le podemos dar. La gente que vive aquí alrededor del aeropuerto Hobby, la gente que vive aquí en Houston, necesita que nosotros, mis hermanos, seamos una iglesia sobrenatural porque ellos necesitan ayuda sobrenatural. Ningún muerto resucitará simplemente por la predicación de un hombre. Podríamos traer al mejor evangelista que exista en el mundo, pero no tendría el poder que tiene la oración. Debemos orar y orar y orar hasta que empecemos a orar. Debiéramos aprender a orar. Necesitamos orar más. La iglesia en el mundo entero necesita orar. Queridos hermanos, a veces estamos engañados, vemos todo lo que está pasando en el mundo y decimos, bueno, tenía que pasar, estaba profetizado, pero el Señor nos llama a orar. Es verdad que todo, mis hermanos, está predestinado, pero el Señor nos llama a orar. Es verdad que el Señor dirige todo, que Él controla todo, que Él tiene todo en su control, pero Él nos dice que tenemos que orar. Y si eres obediente, tienes que orar. Y quiero terminar, hermanos, diciéndole que una vida espiritual necesita una resurrección. Y tú no puedes resucitar a nadie, ni yo puedo resucitar a nadie. Ni Billy Graham, ni John MacArthur, ni Sproul, ni ninguno de esos predicadores que el Señor está usando en forma poderosa en estos días, ni Paul Washer, ni nadie de eso, podría de ninguna forma resucitar a nadie.
Solamente el Espíritu del Señor puede resucitar los muertos, puede abrir los ojos, puede abrir los oídos. Queridos hermanos que me están escuchando, los invito a orar más, los invito a buscar más al Señor. Los invito, mis hermanos, a ocuparse en la oración, a pasar tiempo orando, por lo menos cada día. Si aprendiéramos a orar, 1 hora sería poco tiempo, mis hermanos, porque cuando oramos como debemos orar, el tiempo se pasa volando. No nos damos cuenta. El Señor les bendiga, es mi deseo y es mi oración. Que el Señor